La colección de relaciones de sucesos de la Biblioteca Nacional constituye un fantástico muestrario de papeles. Y esto es una información muy interesante sobre diversos aspectos de la historia del papel y en concreto sobre su proceso de elaboración. Observando los distintos pliegos podemos obtener muchos datos sobre estos procesos. Son especialmente interesantes las relaciones de sucesos impresas en el siglo XVII en España. En este siglo la manufactura del papel no estaba en auge en nuestro país y es muy frecuente encontrar relaciones de sucesos fundamentalmente compuestas por uno o dos bifolios impresas en papeles de muy mala calidad. Y el estudio de los defectos de estos papeles nos da muchas pistas sobre cómo fueron elaborados. Cuando observamos una hoja de papel con luz transmitida podemos observar muchas características. Por ejemplo, podemos ver un moteado que se extiende por toda la superficie del papel y que está relacionado con los materiales con los que se elaboró la hoja y en la manera en que estos fueron procesados. En la tradición occidental, el papel se elaboraba a partir de trapos usados, que se procesaban, se maceraban, se trituraban, etc., hasta conseguir una pulpa de fibras vegetales en una suspensión acuosa. Si estos materiales eran muy vastos o no se habían procesado correctamente, las fibras no se separan totalmente y forman una especie de grumos, flóculos, que son los que se observan en la superficie del papel. Otros datos que podemos encontrar al observar la hoja de papel están relacionados con su herramienta de fabricación, la forma. La forma es básicamente un marco rectangular en el que hay distribuidos una serie de hilos metálicos que forman una rejilla. La pulpa se coge con la forma y cuando seca, en el papel queda una impronta que es la verjura. Observando la verjura podemos ver que tenemos líneas onduladas que no son paralelas entre sí. Esto nos está diciendo que los hilos metálicos de la forma estaban deformados, lo cual nos indica que se estaba usando una forma ya muy desgastada, lo cual era muy habitual en los molinos papeleros del siglo XVII, que económicamente no andaban muy bien. El proceso de elaboración de la hoja empieza con la forma, pero luego hay otra serie de pasos que hay que realizar de una forma precisa para que el resultado sea óptimo. Si hay fallos en estos procesos, también quedan reflejados en la superficie del papel resultante. Por ejemplo, podemos encontrar papeles con zonas menos transparentes, donde hay una acumulación de pulpa, y esto está relacionado con la forma en que se sacó esa pulpa, con la forma o molde. En otras ocasiones encontramos esquinas que faltan, que están rotas, y esto ha sido cuando el operario manipuló la hoja estando fresca. Y también podemos encontrar pliegues muy marcados y arrugas causadas durante el proceso de prensado. Para finalizar, decir que el estudio de la materialidad de las obras, en este caso del soporte, aporta interesantes datos adicionales a los estudios bibliográficos y documentales que se suelen hacer de estas colecciones. La Biblioteca Nacional de España conserva más de 4.000 ediciones de relaciones de sucesos impresas, aunque el número de ejemplares es aún mayor, ya que de algunas ediciones se conservan más de un ejemplar. Dada la naturaleza de estos documentos, son ejemplares con poquitas hojas, se conservan dentro de la colección de impresos menores. Dentro de cajas de conservación se guardan con documentos de tipología muy variada. Sermones, bulas, pragmáticas. Un ejemplo de los que se custodian dentro de la colección de impresos menores es la relación que narra la muerte del Papa Inocencio XI, un tema que solía suscitar el interés de los lectores, tanto la muerte de un papa como la elección del siguiente pontífice, pero que además cuenta aquí con un detalle que suscitaba el interés del curioso lector, y es que al embalsamar el cuerpo del pontífice, él había muerto por cálculos renales, se había encontrado unas piedras de un tamaño desmesurado. Por eso algunas ediciones de la época que narran este suceso acompañan la relación de un grabado xilográfico representando las piedras del riñón.
Sin embargo, no todas las relaciones de sucesos se encuentran dentro de la colección de impresos menores. También encontramos relaciones en la colección general de impresos antiguos. Esto se debe a que se habían conservado dentro de volúmenes facticios, es decir, formado por varios documentos distintos que un antiguo poseedor había querido recopilar y le había dado una encuadernación. Como por ejemplo, tenemos un volumen formado por relaciones de sucesos de autos de fe. Era una temática habitual dentro de las relaciones narrar dónde había ocurrido el auto de fe, quiénes habían sido condenados, por qué delito, el castigo que recibieron. Tenemos varios volúmenes que recopilan este tipo, es decir, hay una unidad temática dentro del volumen. Y luego hay otras que fueron a parar a esta colección porque se le consideraba que tenían un especial valor, como por ejemplo la relación posincunable, que narra la rebelión de los comuneros, que está en letra gótica, y aunque no tiene fecha, se data en torno a 1520, lo que la convierte en una edición posincunable en territorio español. Además, hay que tener en cuenta que también encontramos relaciones de sucesos impresas dentro de la colección de manuscritos, ya que había antiguos poseedores que recopilaban la información y formaban volúmenes según su criterio y podían incluir textos manuscritos e impresos según lo que ellos quisieran hacer con esa documentación. Esto es interesante porque nos muestra la vida posterior de estos documentos que, en principio, una vez pasada la noticia, ya podrían no tener interés. Tenemos una famosa y conocida colección que es la formada por el historiador portugués Jerónimo Mascareñas. Se trata de una colección de 50 volúmenes manuscritos donde él va recompilando la información que le va a servir para sus labores cronísticas y va ordenando los sucesos cronológicamente. Entonces, cada tomo se lo va dedicando a un año o a un periodo determinado. Y entre ellas encontramos relaciones de sucesos impresas mezcladas con relaciones de sucesos manuscritas u otra tipología documental muy variada. En otros casos es más difícil localizarlas porque no es como una colección tan grande y conocida como la de Mascareñas, sino que dentro de un libro manuscrito se encontraba suelta una relación de sucesos impresa. Como por ejemplo, tenemos un manuscrito en el que se recoge la vida y obras del carmelita descalzo Domingo de Jesús María, y al final del volumen se ha incluido la relación impresa que narra la muerte, como para completar un poco la obra. Actualmente, gracias a la catalogación sistemática de todo este patrimonio documental, su localización es muy sencilla. Sin embargo, antaño, el investigador que quería localizar estas relaciones de sucesos impresas debía acudir a una serie de ficheros manuales con las limitadas opciones de búsqueda. Ahora, gracias al trabajo que se ha realizado en los últimos años en la Biblioteca Nacional, toda esta documentación está accesible en el catálogo automatizado.